El viento azotaba el cabello rubio de Mia, de 7 años, mientras permanecía en la azotea de Sterling Tower. Sus pequeños brazos envolvían protectoramente a Tommy, de 1 año, quien balbuceaba suavemente contra su hombro. La ciudad se extendía debajo de ellos como un laberinto brillante, pero todo lo que Mia podía pensar era en el refrigerador vacío en casa y las palabras enojadas de Rick resonando en su mente. Si no puedes ganarte tu sustento, tal vez no mereces comer en absoluto. Llegar a la azotea no había sido fácil. Durante semanas, Mia había estado siguiendo a su madre, Carmen, al trabajo en Sterling Tower, donde trabajaba como conserje nocturna. Mia había memorizado la rutina de su madre. Carmen usaba su tarjeta de empleada para entrar por la entrada de servicio a las 10:00 p.m., tomaba el ascensor de servicio para comenzar en el piso 50 y luego subía. Esta noche, Mia había esperado hasta que Carmen se distrajo con un derrame de café en el piso 60. Luego se escabulló por la escalera marcada como «Solo personal autorizado». La cerradura magnética había estado rota durante 3 días, algo que Carmen había reportado a mantenimiento pero que no se había reparado debido a recortes presupuestarios. La subida hasta arriba le había tomado casi 1 hora, con el bebé Tommy volviéndose más pesado en sus brazos con cada piso. Pero Mia estaba decidida. Rick había dejado claro esa mañana que se estaban quedando sin oportunidades. «El cheque de tu mamá apenas cubre el alquiler que he estado cubriendo por ustedes», había dicho, contando los billetes que Carmen le había entregado. «Y con el invierno llegando, las facturas de calefacción van a subir. Tal vez es hora de tomar algunas decisiones difíciles sobre si este arreglo está funcionando». Sus pequeños dedos temblaban mientras sacaba el teléfono que había tomado del bolso de su madre. Carmen estaba en algún lugar muy abajo, probablemente entrando en pánico por el teléfono desaparecido. «Lo siento, Tommy», susurró a su hermanito, cuyos brillantes ojos azules la miraban con total confianza. Pero Rick dijo que solo somos cargas. Tal vez mamá será más feliz sin que le costemos tanto dinero». Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba marcar el 911. Había practicado los números en un viejo teléfono roto en casa, pero en su pánico, y con el viento entumeciendo sus dedos, presionó la secuencia equivocada. En lugar del 911, sus dedos de 7 años presionaron 913, luego el número de extensión que había visto en una tarjeta de presentación. La línea directa de David Sterling. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Sterling, aquí», llegó una voz profunda y autoritaria que hizo que el corazón de Mia se saltara a un latido. «Por favor», sollozó Mia en el teléfono, su voz apenas audible sobre el viento. «Necesito ayuda. Mi hermanito bebé y yo estamos en un edificio muy, muy alto y ya no sé qué hacer». David Sterling había estado revisando informes trimestrales en su oficina del piso 98 cuando sonó su línea privada. A los 38 años estaba acostumbrado a llamadas de crisis de socios comerciales, pero algo en esta pequeña voz aterrorizada lo hizo congelarse por completo. «Cálmate, cariño. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y dónde estás exactamente?» «Soy Mia, y Tommy es mi hermanito bebé. Estamos encima de un edificio muy, muy grande con muchas ventanas. Rick dice que costamos demasiado dinero y que mamá estaría mejor sin nosotros comiendo su comida. Nos hace pedir permiso por cada pedazo de pan y a veces no hay ninguno». La sangre de David se heló. «Mia, ¿puedes ver algún letrero o letras en los edificios a tu alrededor? Hay una S grande en el edificio frente a nosotros. Y el edificio donde estamos tiene letras brillantes que dicen STER. No puedo leer el resto desde aquí». El corazón de David se detuvo. Estaba mirando por la ventana de su oficina en ese momento, y el edificio frente a Sterling Tower efectivamente tenía una S grande, el edificio Stratton. Inmediatamente llamó a seguridad del edificio, mientras mantenía a Mia en la línea. «Marcus, necesito que verifiques si alguien ha accedido a la azotea. Situación de emergencia», dijo rápidamente. Luego volvió con Mia. «Mia, necesito que me escuches con mucho cuidado.
Creo que sé exactamente dónde estás y voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Pero necesito que te alejes del borde y te sientes con Tommy ahora mismo. Pero usted no entiende, lloró Mia. Rick dice que comemos demasiada comida y costamos demasiado dinero. Mamá trabaja tan duro limpiando oficinas, pero nunca es suficiente. Ella llora cuando cree que no podemos verla. Ayer no cenó para que Tommy pudiera tener fórmula. Tal vez si Tommy y yo no estuviéramos aquí. No, Mia, escúchame. La voz de David era firme pero gentil, mientras se movía hacia la puerta de su oficina. Sean, cuales sean los problemas que tenga tu familia, pueden resolverse, pero no si algo les pasa a ti y a Tommy. No son inútiles, son preciosos. Tu mamá los ama más que a nada en el mundo. Su jefe de seguridad llamó de vuelta. Señor Sterling, tenemos una situación. La cerradura de la puerta de la escalera del piso 85 ha estado funcionando mal durante 3 días. Alguien pudo haber accedido a las escaleras de la azotea desde allí. Estoy enviando un equipo ahora. Diles que sean extremadamente cuidadosos y silenciosos, instruyó David. Hay una niña de 7 años en la azotea en crisis. Mientras David se dirigía hacia la escalera de emergencia él mismo, su mente aceleraba. Una conserje. Una mujer luchando por alimentar a sus hijos mientras limpia oficinas en su edificio. La cruel ironía no se le escapó. Mientras él se sentaba en lujo 98 pisos arriba, una madre desesperada trabajaba debajo de él, tan atrapada financieramente que su hija veía la muerte como preferible a ser una carga. Tengo miedo, susurró Mia. Y David podía escuchar a Tommy comenzando a quejarse en el fondo. Lo sé, cariño, pero adivina qué. Ya casi llego. Voy a abrir una puerta en unos segundos. Y cuando lo haga, quiero que camines hacia mí muy lentamente. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer eso por mí? David empujó cuidadosamente la puerta de acceso a la azotea, su corazón martilleando mientras veía la pequeña figura silueteada contra el cielo nocturno. Mia se volvió hacia él, su cara surcada de lágrimas, el cabello rubio salvaje por el viento. En sus brazos, el bebé Tommy miraba alrededor con ojos curiosos, completamente inconsciente del peligro en el que estaban. ¿Eres el hombre del teléfono?, preguntó Mia, dando un paso tentativo alejándose del borde. Sí, lo soy. Mi nombre es David. ¿Puedes acercarte un poco más a mí? Mantuvo su voz calmada y firme, aunque por dentro estaba aterrorizado. Un movimiento en falso, una reacción asustada, y podría perderlos a ambos. Mientras Mia caminaba hacia él, David notó su ropa. Jeans gastados que eran demasiado pequeños, un suéter delgado con agujeros en los codos, zapatos que habían visto mejores días hace meses. Esta niña vivía en pobreza en una de las ciudades más ricas del mundo, y estaba tan desesperada que había contemplado lo impensable. Eso es. Lo estás haciendo muy bien, animó David mientras ella llegaba al alcance de sus brazos. Gentilmente, extendió sus manos. ¿Puedo ayudarte con Tommy? Se ve pesado para que lo cargue una niña tan pequeña. Mia asintió y transfirió cuidadosamente a su hermanito bebé a los brazos de David. Tommy inmediatamente alcanzó y agarró la corbata de David, balbuceando felizmente. La vista de este niño inocente, tan confiado e inconsciente, casi rompió el corazón de David. Ahora, Mia, sentémonos aquí, lejos del borde, y hablemos, ¿de acuerdo? David se sentó en la azotea con Tommy en su regazo, posicionándose entre los niños y el borde. Háblame de tu mamá. Se llama Carmen Rodríguez y es la mejor mamá del mundo entero, dijo Mia sentándose cerca de David. Pero está tan triste todo el tiempo ahora. Trabaja aquí de noche limpiando oficinas, pero Rick dice que no es suficiente dinero. Él la hace darle cada dólar que gana y luego nos dice cosas malas sobre costar demasiado. David sintió su mandíbula tensarse, pero mantuvo su voz gentil. ¿Hace cuánto tiempo que Rick vive con ustedes y tu mamá? Desde que yo tenía 6 años. Mamá dijo que él ayudaría a cuidarnos después de que papá se fue al cielo. Pero Rick solo grita y nos hace quedarnos en nuestro cuarto. A veces cierra el refrigerador con llave, y dice que solo podemos comer lo que él nos da permiso de comer. El panorama se estaba aclarando,
Y David sintió una rabia creciendo dentro de él que no había experimentado en años. Pero también sintió algo más. Una sensación persistente de familiaridad que no podía ubicar del todo. Mía, ¿tu mamá sabe que estás aquí arriba? No, está trabajando abajo. A veces la sigo al trabajo porque sé que oficinas tienen máquinas de snacks, y a veces la gente deja sándwiches a medio comer en la basura. Pero me perdí esta noche tratando de encontrarla después de que fue a limpiar el desorden del café en el 60. Y luego encontré la puerta rota que va a las escaleras que suben. David tomó nota mental sobre la falla de seguridad que había permitido esta crisis. Mía, lo que Rick les está haciendo a ti, a Tommy y a tu mamá, está mal. Se supone que los adultos deben cuidar a los niños, no hacerlos rogar por comida. Pero Rick dice que somos demasiado caros, y que mamá hizo una promesa de pagarle por ayudarnos, dijo Mía con naturalidad, como si hubiera aceptado esto como verdad. ¿Pagarle por qué?, preguntó David, repentinamente alerta. No sé. Algo sobre las cuentas del hospital de papá y dinero que Rick le dio a mamá cuando papá murió. Él tiene papeles que le muestra a mamá cuando ella llora sobre querer irse. David sintió un escalofrío de reconocimiento. Esto sonaba como algo más que solo una relación abusiva. Sonaba como explotación financiera sistemática, posiblemente incluso servidumbre por deudas. Rick está mintiendo sobre lo que ustedes valen, dijo David firmemente. Los niños no son gastos, son regalos. Y tú, Mía, eres un regalo muy especial. Por primera vez desde que la había encontrado, Mía sonrió ligeramente. ¿De verdad lo crees? Lo sé con certeza. David miró hacia abajo a Tommy, quien se había quedado dormido en sus brazos, sus pequeños dedos aún agarrando su corbata. Dime, Mía, ¿hace cuánto tiempo que tu mamá trabaja en este edificio? Desde antes de que Tommy naciera. Consiguió este trabajo después de que tuvo que dejar de trabajar en el hotel porque su jefe era malo, pero estaba feliz por este trabajo porque pagaba más dinero. Dijo que tal vez las cosas mejorarían. Pero luego vino Rick y ahora nada mejora nunca. Un hotel. Algo sobre ese detalle molestó la memoria de David, pero no podía ubicarlo del todo. ¿Sabes en qué hotel solía trabajar? El elegante del centro con las puertas doradas. Mamá dijo que gente rica se quedaba allí, y a veces eran amables con las señoras de la limpieza. Me dijo que incluso ayudó a salvar la vida de alguien allí una vez, como una heroína. Las palabras golpearon a David como un golpe físico. El hotel elegante del centro con puertas doradas. Ese solo podía ser el Grand Chicago Hotel, y alguien cuya vida fue salvada por una señora de la limpieza. De repente, David fue transportado 5 años atrás a una noche lluviosa en el centro de Chicago. Había estado allí para una fusión de negocios, hospedándose en el Grand Chicago, trabajando hasta tarde en su habitación de hotel cuando bajó a su auto en el estacionamiento. 3 hombres lo atacaron, lo golpearon severamente y lo dejaron por muerto detrás de un pilar de concreto donde las cámaras de seguridad no podían ver. Recordó estar acostado allí, apenas consciente, cuando manos gentiles tocaron su cara, y una voz suave con un ligero acento dijo: «No se preocupe, voy a buscar ayuda. No está solo». La mujer, Carmen, le dijeron las enfermeras después, había usado su propio teléfono para llamar al 911 y se quedó con él hasta que llegaron los paramédicos. Cuando trató de agradecerle en el hospital, ella ya se había ido. Había rechazado cualquier recompensa, diciéndoles a las enfermeras que solo quería asegurarse de que él estuviera bien. Trató desesperadamente de encontrarla después, queriendo agradecerle apropiadamente y ayudarla financieramente, pero la gerencia del hotel no había cooperado en dar información de empleados por razones de privacidad. Su búsqueda no llevó a ningún lado, y eventualmente tuvo que rendirse, siempre preguntándose qué había pasado con el ángel que había salvado su vida. «Mía», dijo David cuidadosamente, su voz ligeramente ronca. «¿Sabes qué pasó con la persona que tu mamá salvó en el hotel?» Dijo que se mejoró y volvió con su familia. Mamá dijo que la hizo sentir muy bien ayudar a alguien, pero luego tuvo que dejar el trabajo del hotel porque el gerente empezó a ser malo con ella después de eso. La mente de David daba vueltas.
La mujer cuyos hijos ahora sostenía, cuya hija casi había saltado de su edificio, era Carmen Rodríguez. La misma Carmen que había salvado su vida 5 años atrás. El universo acababa de revelar la conexión más increíble que podría haber imaginado. ¿Estás bien?, preguntó Mía, notando que David se había quedado muy callado. Sí, cariño. Solo. Creo que podría haber conocido a tu mamá antes. ¿De verdad? Qué genial. ¿Fue amable contigo también? Fue la persona más amable que jamás había conocido, dijo David suavemente. Mía, cuando encontremos a tu mamá, quiero que me dejes hablar con ella primero, ¿de acuerdo? Ella podría estar asustada o confundida sobre por qué estás conmigo. De acuerdo. ¿Le dirás que Tommy y yo sentimos haber tomado su teléfono e irnos sin permiso? No tienes que disculparte por nada, dijo David firmemente. Estabas tratando de cuidar a tu hermanito bebé porque nadie más lo hacía. Eso te hace increíblemente valiente. El equipo de seguridad de David había estado esperando pacientemente en la escalera. Ahora la voz de Marcus llegó a través del radio de David. Señor Sterling, hemos localizado a la señora Rodríguez en el piso 60. Está muy angustiada por sus hijos desaparecidos y el teléfono. Dile que los encontramos y que están a salvo, instruyó David. Que nos encuentre en el ascensor privado del piso 98. Mientras se preparaban para dejar la azotea, David miró a estos 2 niños inocentes que sin saberlo lo habían reunido con la mujer que había cambiado su vida para siempre. Carmen Rodríguez lo había salvado una vez antes. Ahora era su turno de salvarla a ella. El ascensor privado de David descendió suavemente hacia el piso 60, donde Carmen Rodríguez esperaba con 2 guardias de seguridad que habían estado tratando de calmar su pánico. Mía se sentaba tranquilamente junto a David, aún sosteniendo su mano, mientras Tommy dormitaba en los brazos de David. ¿Mamá va a estar enojada con nosotros?, preguntó Mía. Tu mamá va a estar aliviada de que estén a salvo. Probablemente ha estado muerta de preocupación. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 60, David vio a Carmen Rodríguez caminando frenéticamente cerca del escritorio de seguridad, su uniforme de conserje arrugado, su largo cabello oscuro cayéndose de su cola de caballo. Incluso en angustia, incluso después de 5 años, la reconoció inmediatamente. La misma cara amable, las mismas manos gentiles que habían tocado su cara en ese estacionamiento, aunque ahora marcadas por años de preocupación y dificultades. «¡Mía! ¡Tommy!», jadeó Carmen corriendo hacia ellos. Luego se detuvo en seco, tomando en cuenta la vista de sus hijos con este extraño vestido elegantemente. Sus ojos se movieron entre David y los guardias de seguridad, confusión y miedo luchando con el alivio en su cara. «Señora Rodríguez», dijo David gentilmente. «Soy David Sterling. Soy dueño de este edificio. Su hija llamó a mi línea privada esta noche, y la encontré a ella y a su hijo en la azotea». La cara de Carmen se puso blanca como el papel. «¿La azotea? Mía? ¿Qué estabas pensando? Podrías haberte matado y Tommy». Alcanzó a su bebé, y David transfirió cuidadosamente al niño a sus brazos. «Lo siento, mamá», dijo Mía, las lágrimas comenzando de nuevo. «Pero Rick dijo que éramos demasiado caros y que estarías mejor sin nosotros. Pensé que tal vez si Tommy y yo nos íbamos no tendrías que trabajar tan duro y llorar tanto». «Oh, Mía», dijo Carmen, hundiéndose en una silla cercana con Tommy apretado contra su pecho. «Nunca pienses eso. Nunca jamás pienses eso. Ustedes son la única razón por la que me levanto cada mañana». David observó la reunión con una mezcla de alegría y dolor, pero también con un creciente sentido de irrealidad. Aquí estaba Carmen Rodríguez, la mujer que había estado buscando, trabajando como conserje en su propio edificio, mientras él se sentaba en ignorancia 98 pisos arriba. «Señora Rodríguez», dijo David cuidadosamente, «creo que necesitamos hablar, pero no aquí. ¿Estaría dispuesta a subir a mi oficina? Puedo hacer que alguien cubra el resto de su turno». Carmen lo miró con sospecha. Este era claramente un hombre muy rico y poderoso, y en su experiencia,
Tales hombres no ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. No puedo permitirme perder este trabajo, señor. Sterling, si no termino mi ruta de limpieza, no perderá su trabajo, le aseguró David. Le doy mi palabra, pero Carmen hizo una pausa, usando su nombre de pila intencionalmente. Hace 5 años, usted salvó la vida de un hombre en el estacionamiento del Grand Chicago Hotel. Ese hombre era yo. Los ojos de Carmen se abrieron de par en shock y estudió la cara de David más cuidadosamente. 5 años mayor, con aspecto más exitoso, pero la estructura ósea era la misma, el color de ojos. El hombre de negocios con la herida en la cabeza. Estaba sangrando tanto. Usted se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. Sostuvo mi mano y me dijo que no estaba solo, que alguien me esperaba en casa. La voz de David estaba espesa con emoción. Gracias a usted, sobreviví esa noche. La he estado buscando desde entonces. Las lágrimas comenzaron a correr por la cara de Carmen. ¿Me estaba buscando? ¿Pero por qué? Porque usted salvó mi vida, Carmen. No me conocía. No tenía nada que ganar ayudándome, pero se quedó de todos modos. Se aseguró de que un extraño no muriera solo en un estacionamiento. La voz de David se fortaleció. Quería agradecerle apropiadamente. Quería retribuir su bondad. No tenía idea de que estaba trabajando en mi propio edificio. Mia miraba de ida y vuelta entre su madre y David, sintiendo que algo importante estaba pasando. «Mamá, ¿por qué estás llorando otra vez?» «Estas son lágrimas diferentes, Mia», dijo Carmen, limpiándose los ojos. «A veces la gente llora cuando algo maravilloso e imposible sucede al mismo tiempo». David se arrodilló al nivel de Mia. «Tu mamá es una heroína, Mia. Salvó mi vida tal como esta noche salvó la tuya al criarte lo suficientemente valiente como para pedir ayuda cuando la necesitabas». «¿De verdad? ¿Mi mamá es una heroína de verdad?» «Del tipo más real», confirmó David. Carmen todavía luchaba por procesar esta revelación. «Señor Sterling, no entiendo». Dijo que me estaba buscando. Durante 5 años contraté investigadores, contacté al hotel repetidamente, busqué en registros de empleo. El rastro siempre se perdía. Cuando dejó el Gran Chicago, fue como si hubiera desaparecido. La expresión de Carmen se volvió turbada. Tuve que dejar ese trabajo rápidamente. Después de la noche que lo ayudé, el gerente del hotel se volvió sospechoso sobre cómo sabía que usted estaba en el estacionamiento. Pensó que tal vez yo estaba involucrada con la gente que lo atacó o que estaba tratando de obtener dinero de usted. Hizo mi trabajo imposible esparciendo rumores sobre mí entre el personal. Tuve que renunciar. David sintió una oleada de ira ante la injusticia. «Carmen, traté de dejar información en el hotel sobre querer agradecerle y ayudarla. Me dijeron que usted había rechazado cualquier contacto». «Nunca recibí ningún mensaje así», dijo Carmen confundida. «Solo. Tuve que encontrar trabajo rápidamente. Estaba embarazada de Tommy y no podía permitirme estar desempleada. Las piezas estaban encajando. Una gerencia de hotel más preocupada por cubrir su responsabilidad que por ayudar a su empleada. Una mujer demasiado orgullosa para pedir ayuda. Y un hombre cuyas buenas intenciones habían sido frustradas por la burocracia y la falta de comunicación». «Carmen», dijo David, su voz gentil pero urgente. «Necesito que me cuentes sobre Rick». Mia mencionó algunas cosas preocupantes. La expresión de Carmen se cerró inmediatamente, las paredes levantándose. «Rick es. Él ha estado ayudándome desde que mi esposo murió. Es complicado». «Mamá, no tienes que fingir con David», dijo Mia con franqueza de 7 años. «David es bueno. No nos hará daño como Rick». «Rick no nos hace daño», dijo Carmen rápidamente. Pero David podía ver la mentira en sus ojos. «Carmen, Mia me dijo que Rick toma sus cheques, controla su comida y hace que los niños se sientan como cargas». Ella mencionó papeles. «Él tiene algún tipo de arreglo de deuda». Carmen estuvo callada por un largo momento, mirando hacia abajo a Tommy, quien se había despertado y miraba alrededor con ojos curiosos. «Después de que mi esposo Miguel murió, las cuentas médicas eran aplastantes. Estaba embarazada de Tommy.
trabajando 3 empleos solo para pagar el alquiler. Estaba a punto de perder nuestro apartamento. Tomó un respiro tembloroso. Rick pareció amable al principio. Dijo que había escuchado sobre mi situación a través de un amigo, que ayudaba a mujeres en circunstancias difíciles. Ofreció pagar las deudas médicas de Miguel y cubrir nuestros gastos de vida mientras me recuperaba después de que naciera Tommy. ¿Qué pidió a cambio?, preguntó David, aunque estaba empezando a temer la respuesta. Firmé papeles diciendo que le pagaría a través de contribuciones domésticas y trabajo. En ese momento, parecía razonable. Él estaba ofreciendo invertir $15,000 en nuestro futuro. Pero después de que nació Tommy, cambió los términos. Todo cambió. Las contribuciones domésticas se convirtieron en control financiero completo. El trabajo se convirtió en más que solo tareas del hogar. Empezó a hacer que socios de negocios se quedaran en nuestro apartamento, y se esperaba que yo limpiara, cocinara, sirviera las comidas, lavara su ropa. Dijo que todo era parte de mi servicio de deuda. David sintió su mandíbula tensarse. Esto estaba sonando más y más como un caso de libro de texto de servidumbre por deudas. Carmen, ¿qué tipo de socios de negocios? Carmen miró alrededor nerviosamente, como si Rick pudiera estar escuchando. No hago preguntas sobre los negocios de Rick, pero no son trabajadores de construcción como él dice ser. Se visten demasiado bien, cargan demasiado efectivo, y tienen reuniones tarde en la noche que se supone que no debo escuchar. ¿Rick alguna vez las ha amenazado a usted o a los niños? No directamente, pero deja claro que sin su apoyo financiero, estaríamos en la calle. Lleva registros detallados de cada dólar gastado en nosotros. Alquiler, comestibles, servicios, incluso los pañales de Tommy. Dice que le debemos más dinero cada mes, no menos. David estaba tomando notas mentales, reconociendo los patrones clásicos de abuso financiero y posible tráfico de personas. Carmen, ¿cuánto dice Rick que le debe ahora? Casi $25,000, dice. Con intereses y gastos de vida, la deuda sigue creciendo a pesar de mis pagos. La mente de David daba vueltas. Esto era definitivamente servidumbre por deudas ilegal diseñada para mantener a Carmen atrapada indefinidamente. Carmen, necesito que entienda algo. Lo que Rick le está haciendo se llama tráfico de personas a través de servidumbre por deudas. Es un crimen federal. Pero yo acepté el arreglo, protestó Carmen débilmente. Usted aceptó bajo coacción mientras lloraba a su esposo y enfrentaba la falta de hogar con un niño. Eso no es consentimiento verdadero, especialmente cuando los términos fueron tergiversados. La voz de David era firme pero compasiva. Carmen, usted no es solo mi empleada, es la mujer que salvó mi vida. No voy a dejar que nadie continúe explotándola. Pero si dejo a Rick, ¿a dónde iremos? No puedo pagar un apartamento sola. Y con Tommy necesitando cuidado infantil. Carmen, míreme, dijo David intensamente. Hace 5 años, usted no dudó en ayudar a un extraño sangrando. Se quedó conmigo cuando podría haberse ido. Se aseguró de que no estuviera solo en lo que podría haber sido mis últimos momentos. Ahora déjeme hacer lo mismo por usted. No puedo aceptar caridad, dijo Carmen inmediatamente. El orgullo que la había sostenido a través de años de dificultades resurgiendo. Esto no es caridad. Esta es una deuda que le he debido durante 5 años. Y más que eso, Carmen, usted salvó mi vida. Cada éxito que he logrado, cada cosa buena que me ha pasado desde esa noche, existe porque usted se tomó el tiempo de ayudar a un extraño. Mia había estado escuchando toda esta conversación con ojos abiertos e inteligentes. Ahora tiró de la manga de David. David, ¿esto significa que nos vas a ayudar a alejarnos de Rick? David miró hacia abajo a la valiente niña de 7 años, que casi se había sacrificado a sí misma, y a su hermanito bebé, en lugar de seguir siendo lo que pensaba que era una carga. Sí, Mia. Voy a asegurarme de que tú y Tommy nunca tengan que esconderse de voces enojadas de nuevo, y que tu mamá nunca tenga que elegir entre alimentarlos y pagar el alquiler. ¿De verdad, de verdad?, preguntó Mia, la esperanza parpadeando en sus jóvenes ojos.
De verdad, confirmó David. Pero primero, necesitamos hacer un plan. Carmen, ¿Rick sabe dónde está usted ahora mismo? Carmen revisó el reloj en la pared. Él cree que estoy en el trabajo hasta las 3:00 a.m. Usualmente no me revisa durante mi turno. Bien, eso nos da tiempo. David se puso de pie. Decisión tomada. Carmen, las llevo a usted y a los niños a un lugar seguro esta noche. Mañana vamos a llamar a algunas personas que pueden ayudarnos a asegurarnos de que Rick nunca lastime a su familia de nuevo. ¿A dónde iremos?, preguntó Carmen, la incertidumbre luchando con la esperanza desesperada. David pensó en su apartamento penthouse, vacío y lujoso, esperando a una familia para convertirlo en un hogar. A algún lugar donde Rick no pueda encontrarlas. A algún lugar donde pueda recordar cómo se siente tomar decisiones por sí misma. Mientras recogían los suministros de limpieza de Carmen y se preparaban para irse, Mia deslizó su pequeña mano en la de David de nuevo. «David, ¿de verdad vas a ser nuestro amigo para siempre?» David apretó su pequeña mano, pensando en la increíble cadena de eventos que los había reunido a todos. Un estacionamiento hace 5 años, una cerradura de puerta rota, un número de teléfono mal marcado, y 2 niños lo suficientemente valientes como para subir 98 pisos de escaleras en busca de esperanza. Para siempre y siempre, Mia. Para siempre y siempre. El apartamento penthouse de David ocupaba todo el último piso de Sterling Tower, accesible solo por ascensor privado. Cuando las puertas se abrieron directamente a su espacio de vida, Carmen no pudo evitar jadear. A pesar de su agotamiento y turbulencia emocional, el apartamento era hermoso, moderno pero cálido, con ventanas del piso al techo, ofreciendo una vista de 360 grados de la ciudad, arte de buen gusto, y muebles que probablemente costaban más de lo que ella había ganado en el último año. «Bienvenidos a mi casa», dijo David, observando la reacción de Carmen cuidadosamente. Mia estaba menos conflictuada, prácticamente saltando mientras miraba alrededor. «Esto es como los castillos en mis libros de cuentos. Tommy, mira qué alto estamos». Pero Carmen estaba abrumada, hundiéndose en el sofá de cuero con Tommy en sus brazos. «David, esto es demasiado. No pertenecemos a un lugar así». «Oye», dijo David gentilmente, sentándose frente a ella. «¿Recuerdas lo que dije sobre merecer cosas buenas? Esto no se trata de pertenecer o no pertenecer. Se trata de seguridad y de darte espacio para descubrir qué viene después sin la influencia de Rick». El teléfono de David vibró. Un texto de su jefe de seguridad. Lo leyó y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, notando su cambio de expresión. «Seguridad del edificio reporta que un hombre vino hace aproximadamente 1 hora, preguntando por usted. Les dijo que había tomado algo que le pertenecía, y exigió saber si todavía estaba en el edificio». La cara de Carmen se puso blanca. «Rick, ¿pero cómo supo que yo estaba aquí siquiera? Nunca le dije exactamente en qué edificio trabajo». «Probablemente la siguió una noche», dijo David con gravedad. «Carmen, ¿le dijo algo sobre esta noche? ¿Sobre los niños desaparecidos?» «No, yo. Cuando no pude encontrar mi teléfono, usé el teléfono del supervisor para llamar a casa. Conseguí el contestador y dejé un mensaje diciendo que había una emergencia en el trabajo y que podría llegar tarde». «¿Qué tipo de emergencia dijo?» «Solo que había una situación con la que tenía que ayudar». «Pero David, Rick siempre se pone sospechoso cuando mi rutina cambia. Si él cree que estoy mintiendo sobre algo». El teléfono de David vibró de nuevo con otro mensaje de seguridad. El hombre regresó con documentación, afirmando que Rodríguez le debe dinero y robó efectivo de una cuenta compartida. Exige que la policía se involucre para recuperar propiedad robada. «Carmen», dijo David cuidadosamente, «Rick está abajo ahora mismo afirmando que usted le robó dinero. Tiene papeles y está exigiendo que seguridad del edificio llame a la policía». Carmen comenzó a temblar. «El dinero de emergencia». Tomé mi fondo de emergencia del escondite debajo de mi cama.
$300 que había estado ahorrando de propinas y pequeños billetes que podía esconder. Pero David, ese dinero era mío. Lo gané de trabajos de limpieza extra que Rick no conocía. ¿Cuánto afirma Rick que tomó? Si sigue su patrón usual, afirmará que tomé todo en nuestra cuenta del hogar, probablemente $1,500, y que le debo por romper nuestro acuerdo. La voz de Carmen estaba tensa de miedo. Siempre infla los números cuando quiere controlarme. David sintió su ira creciendo, pero mantuvo su voz calmada. Carmen, antes de lidiar con Rick, necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre su arreglo con él. Las respuestas ayudarán a determinar cómo manejamos esto legalmente. Carmen asintió, ajustando a Tommy en sus brazos. Usted mencionó que Rick tiene socios de negocios que se quedan en su apartamento. ¿Puede decirme más sobre lo que se esperaba que hiciera para ellos? Carmen se veía incómoda. Rick dijo que era parte de mi servicio de deuda. Cuando sus socios venían para reuniones, tenía que limpiar cuartos de huéspedes, preparar comidas, servir bebidas durante sus reuniones, limpiar después. A veces se quedaban varios días. ¿Alguna vez estuvo sola con estos hombres? Rick usualmente se quedaba en el apartamento, pero sí, a veces tenía que servirles comidas o limpiar cuartos mientras él estaba fuera. Algunos de ellos hacían comentarios sobre mí, sobre cómo Rick tenía buen gusto al elegir ayuda. Un hombre ofreció dinero a Rick para extender mis servicios. La sangre de David se heló. ¿Qué dijo Rick a eso? Dijo que yo no estaba disponible para ese tipo de trabajo, pero lo dijo de una manera que hacía parecer que era su decisión, no la mía. Carmen, Rick alguna vez dijo explícitamente que usted podría pagar su deuda y ser libre del arreglo. Al principio, dijo que cuando pagara los $15,000 más interés razonable, renegociaríamos nuestra situación de vivienda. Pero cada mes me muestra papeles probando que debo más dinero, no menos. Dice que mis gastos de vida y el cuidado de los niños cuestan más de lo que contribuyo. David estaba tomando notas, reconociendo tácticas del libro de texto de servidumbre por deudas. ¿Rick alguna vez ha restringido su movimiento, controlado con quién puede hablar o a dónde puede ir? No tengo permitido discutir nuestro arreglo con nadie. Él dice que es asunto privado de familia. No puedo tomar trabajos que él no apruebe. Tengo que dar cuenta de mi tiempo cuando no estoy trabajando, y no puedo llevar a los niños a ningún lado sin su permiso. ¿Qué hay de los documentos de identificación? ¿Actas de nacimiento? ¿Tarjetas de seguro social? La expresión de Carmen se volvió turbada. Rick guarda todos nuestros papeles importantes en su caja fuerte. Dice que es por seguridad, pero no he visto el acta de nacimiento de Tommy desde que Rick la tomó para guardarla, cuando Tommy tenía 3 meses. David dejó su pluma, el alcance completo de la situación de Carmen quedando claro. Carmen, lo que Rick le ha hecho cumple con la definición federal de tráfico de personas a través de servidumbre por deudas. La inflación de deuda falsa, el control de documentos, el trabajo para terceros, las restricciones de movimiento. Esto es un crimen federal serio. Pero no estaba encadenada ni encerrada en un cuarto, protestó Carmen. Podía salir del apartamento para trabajar. El tráfico de personas no requiere restricciones físicas. Controlar a alguien a través de deuda falsa, robo de documentos y amenazas de falta de hogar es tan efectivo como las cadenas. La voz de David era gentil pero firme. Carmen, usted ha sido sistemáticamente explotada y traficada. Rick es un criminal. Antes de que Carmen pudiera procesar completamente esta revelación, el teléfono de David sonó. Seguridad del edificio de nuevo. Esta vez, las noticias eran más alarmantes. Señor Sterling, tenemos un problema. Morrison y sus asociados han dejado el edificio, pero se han posicionado al otro lado de la calle. Parecen estar vigilando las salidas. David miró a Carmen, quien había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que estaba pasando. Estaba sosteniendo a Tommy tan fuerte que el bebé comenzó a quejarse. Marcus, bajo ninguna circunstancia nadie tendrá acceso a la señora Rodríguez o sus hijos. Dile a Morrison que la señora...
Rodríguez está bajo la protección de un abogado, y cualquier contacto adicional debe pasar por su representante legal. Él está exigiendo saber qué autoridad tiene usted para interferir en sus asuntos familiares, señor. Dile que está a punto de averiguarlo. David colgó e inmediatamente marcó otro número. Patricia Kane, por favor. Dígale que David Sterling necesita asistencia de emergencia con una situación de tráfico de personas. Carmen lo miró en shock. ¿Tráfico de personas? David, eso suena tan serio, tan criminal. Porque es serio y criminal, dijo David firmemente. Carmen, Rick no solo se aprovechó de usted financieramente. Sistemáticamente destruyó su independencia, explotó su trabajo, controló sus movimientos y mantuvo a sus hijos como rehenes de su cumplimiento. Eso no es ayudar a alguien en necesidad. Eso es tráfico. Patricia Kane acordó venir inmediatamente. Carmen estaba entrando en espiral de pánico. ¿Qué pasa si la policía le cree a Rick en lugar de a mí? ¿Qué pasa si piensan que realmente le robé? ¿Qué pasa si me quitan a Tommy porque he estado viviendo en una situación ilegal? Carmen, respira, dijo David, moviéndose para sentarse junto a ella. No estás en problemas. Eres la víctima aquí. Rick es quien ha estado violando la ley federal. Pero firmé papeles. Acepté vivir con él. Aceptaste un plan legítimo de pago de deuda. Rick lo convirtió en tráfico al cambiar los términos, inflar la deuda y explotar tu trabajo. Eso es culpa de él, no tuya. Mia había estado coloreando tranquilamente en la mesa del comedor de David, pero ahora vino a donde estaban sentados. «Mamá, ¿tienes miedo de Rick otra vez?» Carmen atrajo a su hija cerca con su brazo libre. «Un poco, Mia, pero David va a ayudarnos a asegurarnos de que Rick no pueda asustarnos más». «Bien», dijo Mia firmemente. «Rick es malo, y te hizo llorar demasiado. Me gusta más David». El ascensor sonó y Patricia Kane entró al penthouse. Era una mujer formidable de unos 50 años, portándose con la confianza de alguien que había procesado con éxito docenas de casos de tráfico. «David», dijo bruscamente, luego se volvió hacia Carmen. «Señora Rodríguez, entiendo que usted y sus hijos están en peligro. Necesito escuchar todo sobre su situación con Rick Morrison, comenzando desde el principio». Durante las siguientes 2 horas, Patricia Kane entrevistó metódicamente a Carmen, mientras David organizaba seguridad adicional y llamaba a contactos en las fuerzas del orden. Mia se había quedado dormida en el sofá con Tommy, ambos niños finalmente en paz por primera vez en meses. «Señora Rodríguez», dijo Patricia, revisando sus notas, «basado en lo que me ha dicho, Rick Morrison ha cometido múltiples crímenes federales. La servidumbre por deudas, el robo de documentos, el tráfico laboral y la explotación financiera constituyen un caso claro de tráfico de personas bajo la ley federal». Carmen todavía parecía incierta. Pero Patricia no estaba encerrada en un cuarto ni encadenada. Podía salir para trabajar. «Carmen, el tráfico moderno raramente involucra cadenas físicas. Rick la controló a través de manipulación de deuda, robo de documentos, amenazas de falta de hogar, y manteniendo el bienestar de sus hijos como rehén de su cumplimiento. Eso es tan efectivo como las restricciones físicas». David se unió a ellas en la mesa de conferencias, habiendo terminado sus llamadas. «Patricia, ¿cuál es nuestra situación inmediata con Rick abajo?» Ha escalado a afirmar que Carmen ha violado un contrato legal y que tiene derecho a recuperar su inversión. También está afirmando que ella es mentalmente inestable y que los niños no están seguros con ella. Carmen jadeó. «No puede hacer eso. Yo nunca lastimaría a mis hijos». «No está afirmando que los lastimarías intencionalmente», dijo Patricia gentilmente. «Se está posicionando como su protector preocupado, diciendo que tus problemas de deuda e inestabilidad emocional te hacen una tutora no apta. Es una táctica común que usan los traficantes para mantener el control». David sintió su ira creciendo, pero se forzó a pensar estratégicamente. «Patricia, ¿cuáles son nuestras opciones?» «Tenemos varios caminos por delante. Primero necesitamos poner a Carmen y los niños en custodia protectora
mientras construimos un caso contra Rick. Segundo, necesitamos asegurar esos documentos que Rick tiene, los papeles de identificación de Carmen y las actas de nacimiento de los niños. Tercero, necesitamos involucrar al grupo de trabajo de tráfico de personas del FBI. ¿El FBI? Carmen se veía aterrorizada. ¿No pensarán que yo también soy una criminal? Carmen, tú eres la víctima aquí, dijo David firmemente. Pero Patricia, ¿qué pasa con la amenaza inmediata? Rick no va a simplemente irse. El teléfono de Patricia vibró con un mensaje de texto. Lo leyó y frunció el ceño. David, ese contacto que me pediste que llamara en el FBI. La agente Sarah Chen viene en camino. Quiere entrevistar a Carmen esta noche. ¿Esta noche?, preguntó Carmen, el pánico entrando en su voz. Cuanto antes tengamos tu declaración registrada, mejor, explicó Patricia. Y la agente Chen se especializa en casos de tráfico que involucran servidumbre por deudas. Ha visto situaciones como la tuya antes. Fiel a su palabra, la agente Chen hizo una serie de llamadas telefónicas y en 45 minutos, Seguridad de David reportó que Rick Morrison y sus asociados habían sido arrestados al otro lado de la calle de Sterling Tower. Carmen miró los autos de policía desde las ventanas de David, las lágrimas corriendo por su cara. ¿Realmente terminó? La amenaza inmediata terminó, dijo la agente Chen. Pero Carmen, necesito que entiendas que este caso probablemente tomará de 12 a 18 meses para resolverse completamente. Habrá apariciones en la corte, testimonios, y el equipo de defensa de Rick tratará de desacreditar tu historia. Estaré contigo a través de todo, dijo David firmemente. No enfrentarás esto sola. 18 meses después, Carmen se paró en el estrado de testigos de un tribunal federal, enfrentando a Rick Morrison por última vez. Él se veía disminuido de alguna manera, sentado en la mesa del acusado en un mono naranja, su habitual arrogancia reemplazada por la postura derrotada de un hombre cuyo imperio criminal, cuidadosamente construido, se había derrumbado a su alrededor. La investigación federal había revelado efectivamente que Rick era parte de una sofisticada red de tráfico que había explotado a docenas de mujeres en 3 estados. El testimonio de Carmen había sido la piedra angular que derribó toda la operación. Señora Sterling, dijo el fiscal, y Carmen todavía sentía una pequeña emoción al escuchar su nuevo nombre. ¿Puede decirle a la corte cómo era su vida bajo el control del acusado? Carmen tomó un respiro, sacando fuerzas de la vista de David, sentado en la galería con Mia de 8 años y Tommy de 2 años, quien ahora caminaba y parloteaba constantemente. David había adoptado legalmente a ambos niños 6 meses antes, después de que él y Carmen se casaran en una pequeña ceremonia en el penthouse. Rick Morrison sistemáticamente destruyó mi independencia y sentido de autoestima, comenzó Carmen. Usó acuerdos de deuda fraudulentos para atraparme en una situación donde no tenía autonomía financiera, ni libertad de movimiento, ni control sobre el bienestar de mis hijos. Me obligó a proporcionar servicios laborales a sus asociados criminales, bajo la amenaza de que mis hijos y yo quedaríamos sin hogar si me negaba. El juicio duró 3 días más, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El FBI había construido un caso irrefutable con testimonios de 8 víctimas y evidencia de operaciones sistemáticas de tráfico a través de líneas estatales. Rick y sus asociados fueron condenados por múltiples cargos de tráfico de personas, conspiración, lavado de dinero y crimen organizado. Rick recibió una sentencia federal de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Carmen bajaba los escalones del tribunal con David y los niños, se sintió verdaderamente libre por primera vez en años. «Mamá», dijo Mia, tirando del vestido de Carmen. «¿Esto significa que el hombre malo nunca más nos puede hacer daño?» «Nunca más, Mia», confirmó Carmen. «Y ahora podemos ayudar a asegurarnos de que no pueda hacer daño a otras familias tampoco». «¿Vamos a celebrar?», preguntó Tommy, habiendo aprendido esta palabra del vocabulario de su hermana. David rió, balanceando a Tommy sobre sus hombros. «Definitivamente vamos a celebrar. Helado para todos». Esa tarde, se sentaron en el balcón de su hogar, ya no el penthouse de David,
sino el hogar de la familia Sterling. Se habían mudado a una casa en los suburbios 6 meses antes, queriendo un lugar donde los niños pudieran tener un patio para jugar, y Carmen pudiera tener un jardín. «David», dijo Carmen mientras veían a Tommy perseguir luciérnagas en el patio trasero, mientras Mia leía un libro bajo la luz del porche. ¿Alguna vez piensas en cuán diferentes serían nuestras vidas si no te hubiera encontrado en ese estacionamiento? David consideró la pregunta mirando a su hijo, porque eso era lo que Tommy era ahora, legalmente y en todo sentido que importaba, reír mientras trataba de atrapar los insectos parpadeantes. «Pienso en ello todo el tiempo», admitió, «pero no de la manera que podrías esperar». «¿Qué quieres decir?» Solía pensar en todos los logros de negocios que no habría alcanzado, los tratos que no habría hecho, el dinero que no habría ganado. Pero ahora me doy cuenta de que nada de eso habría importado sin esto. Gesticuló hacia sus hijos, su hogar, su vida juntos. Carmen sonrió, tomando su mano. Solía pensar que esa noche se trataba de que yo te salvara, pero creo que realmente se trataba de que ambos estuviéramos exactamente donde necesitábamos estar, cuando necesitábamos estar allí. «Mamá, papá», llamó Mia desde el patio, usando el nombre que había comenzado a llamar a David después de que se finalizó la adopción. «Vengan a ver». Tommy atrapó una luciérnaga. Caminaron hacia donde Tommy estaba parado con sus pequeñas manos ahuecadas cuidadosamente, sus ojos abiertos con asombro mientras la luz de la luciérnaga parpadeaba a través de sus dedos. «Déjala ir, amiguito», dijo David gentilmente. «Las cosas hermosas están destinadas a ser libres». Tommy abrió sus manos, y todos observaron mientras la luciérnaga parpadeaba una vez más, y voló hacia la oscuridad que se acumulaba. «Como nosotros», dijo Carmen suavemente, apretando la mano de David. «Como nosotros», concordó él. 2 años después del juicio, Carmen se paró frente a una sala llena de trabajadores sociales, oficiales del orden y defensores de víctimas, dando una presentación sobre cómo reconocer señales de tráfico a través de servidumbre por deudas. Se había convertido en una de las principales expertas en esta forma de explotación, ayudando a entrenar profesionales en todo el país. «Lo clave que hay que entender», explicó Carmen a su audiencia, «es que el tráfico moderno raramente se ve como lo que ven en las películas. No hay cadenas, ni puertas cerradas, ni señales obvias de cautiverio. En cambio, los traficantes usan control psicológico, manipulación de deuda falsa y amenazas a miembros de la familia para mantener el poder sobre sus víctimas». Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, encontró a David en la cocina ayudando a Mia de 9 años con su tarea de matemáticas, mientras Tommy de 3 años jugaba con bloques a sus pies. «¿Cómo estuvo la capacitación hoy?», preguntó David, levantando la vista de los problemas de división de Mia. «Puede que hayamos salvado a otra familia», dijo Carmen, sintiendo la satisfacción que siempre venía con este trabajo. «Una madre con 2 niños pequeños muy similar a mi situación con Rick. ¿Tendrás que testificar de nuevo?», preguntó Mia. A través de los años había llegado a entender más sobre el trabajo de su madre y se enorgullecía de cómo Carmen ayudaba a otras familias. «Probablemente, Mia. ¿Está bien contigo?». «Está más que bien», dijo Mia firmemente. «Eres como una superheroína salvando familias de gente mala». David sonrió ante la evaluación de su hija. «No está equivocada. Carmen, has ayudado a procesar 12 redes de tráfico en los últimos 2 años. Personalmente has ayudado a 43 familias a escapar de situaciones como la nuestra. Nuestro trabajo no está terminado hasta que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos», dijo Carmen, acomodándose en el piso para jugar con Tommy, quien inmediatamente se subió a su regazo. «Mamá», dijo Tommy. Todavía la llamaba mamá mientras llamaba a David papá, una distinción que se sentía natural en su familia mezclada. «Cuéntame otra vez la historia del edificio alto». Se había convertido en la historia de dormir favorita de Tommy, aunque Carmen la había adaptado en un cuento sobre una niña valiente que llamó pidiendo ayuda cuando su familia más lo necesitaba, y cómo esa llamada los reunió a todos. «Érase una vez»,
comenzó Carmen. Había una niña llamada Mía que amaba tanto a su hermanito bebé que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo a salvo. Mientras contaba la historia, David observaba a su familia con el mismo sentido de asombro que había sentido esa primera noche en la azotea. Carmen había florecido en una defensora segura y poderosa de otras víctimas. Mía se había convertido en una niña reflexiva y compasiva que quería ser abogada para poder ayudar a familias como mamá lo hace. Tommy era un niño feliz y parlanchín de 3 años que nunca había conocido un día de necesidad o incertidumbre. Más tarde, después de que los niños estaban en cama, David y Carmen se sentaron juntos en el porche trasero, mirando las estrellas salir sobre su tranquilo vecindario suburbano. «David», dijo Carmen, «¿puedo preguntarte algo que nunca he preguntado antes?» «Lo que sea. ¿Alguna vez lo lamentas? ¿Asumir una familia lista con todas las complicaciones que vinieron con nosotros? Tu vida era mucho más simple antes». David estuvo callado por un momento, considerando la pregunta seriamente. «Carmen, ¿sabes lo que estaba haciendo la noche antes de que Mía me llamara? Trabajando hasta tarde, supongo. Estaba sentado en mi apartamento penthouse, mirando la ciudad, sintiéndome completamente vacío a pesar de tener todo lo que el dinero puede comprar. Era exitoso, rico, logrado y completamente solo. Había estado pensando en cuál era el punto de todo». Carmen se volvió para mirarlo a la luz de la luna. Entonces Mía llamó, y en pocas horas entendí lo que me había estado faltando. Propósito, familia, amor, la oportunidad de usar mis recursos para algo que verdaderamente importara. David tomó su mano. «Carmen, tú y los niños no complicaron mi vida. La completaron». Carmen se recostó contra el hombro de David, pensando en el increíble viaje que los había traído a este momento. ¿Sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? Esa noche en el estacionamiento 5 años antes de la llamada de Mía. ¿Qué si solo hubiera llamado al 911 y me hubiera ido? ¿Qué si no me hubiera quedado contigo? Pero te quedaste. Eso es quien eres, Carmen. Eres la persona que no se va cuando alguien necesita ayuda. Y tú eres la persona que contestó la llamada desesperada de una niña y cambió 3 vidas para siempre. Desde dentro de la casa, podían escuchar a Mía leyéndole un cuento a Tommy antes de dormir. Ella había comenzado esta tradición por su cuenta, queriendo ayudar a su hermanito a aprender a amar los libros como ella. «David», dijo Carmen suavemente, «tengo algo que decirte». «¿Qué es?» «Estoy embarazada». David casi dejó caer su taza de café. «¿Embarazada? ¿Estás? ¿Cómo te sientes al respecto?» Carmen sonrió ante su reacción desconcertada. «Estoy feliz, asustada pero feliz. Después de todo lo que hemos pasado, este bebé nacerá en nada más que amor y seguridad. Este niño nunca dudará ni un solo día de que es querido y atesorado». David dejó su taza y abrazó a Carmen. «Un bebé, un bebé. ¿Estás feliz?», preguntó Carmen repentinamente nerviosa. «Estoy más que feliz. Estoy agradecido, Carmen. Hace 5 años, era un hombre exitoso pero vacío que casi muere solo en un estacionamiento. Ahora voy a ser padre de 4 hijos y estoy casado con la mujer más increíble que jamás he conocido. ¿Cómo podría ser otra cosa que agradecido?». Más tarde esa noche, mientras yacían en la cama escuchando los sonidos tranquilos de sus hijos durmiendo plácidamente por el pasillo, Carmen pensó en cuán lejos habían llegado todos. «David», susurró en la oscuridad, «gracias por contestar tu teléfono esa noche». «Gracias por enseñarme cómo se ve el amor», respondió él. Y mientras se quedaban dormidos, Carmen Rodríguez Sterling, sobreviviente, defensora, madre y esposa, sonrió para sí misma, sabiendo que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con alguien dispuesto a ayudar a un extraño en su momento más oscuro. A la mañana siguiente, Mía entró rebotando a su habitación con Tommy justo detrás de ella, como se había convertido en su tradición de fin de semana. «Buenos días, mamá y papá», anunció Mía. Tommy y yo les hicimos desayuno. Carmen y David intercambiaron miradas divertidas,
ambos pensando en el desayuno que probablemente les esperaba. Probablemente cereal con demasiada leche y pan tostado que estaba quemado o apenas tibio. Tenemos unas noticias emocionantes que compartir con ustedes dos, dijo David mientras todos se acomodaban en la cama juntos. ¿Vamos a tener un cachorro?, preguntó Tommy esperanzado. Aún mejor, dijo Carmen, tomando las manos de ambos niños. Van a ser hermana mayor y hermano mayor de un nuevo bebé. Los ojos de Mia se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Un bebé de verdad? Un bebé de verdad, confirmó Carmen. ¿El bebé dormirá en mi cuarto?, preguntó Tommy. El bebé tendrá su propio cuarto, pero ambos podrán ayudar a cuidarlo, explicó David. Mia estuvo callada por un momento, procesando esta noticia. Luego miró a Carmen con sus serios ojos de 9 años. Mamá, este bebé va a ser tan afortunado. ¿Por qué es eso, Mia? Porque nunca tendrá que estar asustado o hambriento, o pensar que no es querido. Nacerá en nuestra familia donde todos son amados y están a salvo. Carmen sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Sí, bebé. Este pequeño nacerá en nada más que amor. Tommy palmeó el vientre todavía plano de Carmen gentilmente. Hola, bebé, dijo. Soy tu hermano mayor, Tommy. Nos vamos a divertir mucho juntos. Mientras David observaba a su familia, su esposa, sus hijos, y la nueva vida creciendo dentro de Carmen, se maravilló de la increíble cadena de eventos que los había reunido a todos. Un estacionamiento, una llamada telefónica mal marcada, una cerradura de puerta rota, y 2 niños lo suficientemente valientes como para subir 98 pisos de escaleras en busca de esperanza. ¿En qué estás pensando?, preguntó Carmen, notando su expresión. Estoy pensando en cómo las mejores cosas de la vida vienen de los momentos en que elegimos ayudarnos unos a otros, dijo David. Tú elegiste ayudarme en ese estacionamiento. Mia eligió llamar pidiendo ayuda cuando estaba desesperada. Yo elegí contestar esa llamada. Cada elección nos trajo a este momento. Y ahora podemos enseñar a nuestros hijos a tomar esas mismas elecciones, dijo Carmen. A ayudar a extraños que lo necesitan. A ser valientes cuando las cosas dan miedo, añadió Mia. Y a nunca perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar, terminó Carmen. David abrazó a su familia cerca, pensando en el futuro que se extendía ante ellos. Más hijos que amar y proteger, más familias que ayudar a través del trabajo de defensoría de Carmen, más oportunidades de hacer una diferencia en el mundo. Los amo tanto a todos, dijo simplemente. Nosotros también te amamos, papá, dijeron Mia y Tommy al unísono. Para siempre y siempre, añadió Carmen, haciendo eco de la promesa que David le había hecho a Mia esa primera noche en la azotea. Para siempre y siempre, repitió toda la familia junta, y mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas de su hogar, la familia Sterling comenzó otro día de su increíble viaje juntos. Un viaje que había comenzado con 2 extraños, ayudándose mutuamente en sus momentos más oscuros, y había florecido en una historia de amor que duraría por generaciones.